tal, apreciados colegas? En Diálogo Psicológico, el día de hoy tenemos el honor de presentar al doctor Jorge Barraca. Él es doctor en psicología, psicólogo especialista en psicología clínica y de la salud, con máster en psicología clínica y de la salud. Ha sido colaborador de dos universidades, de la Universidad Fordham University de New York, en Nueva York, Estados Unidos, y del Wesleyan College en Boston, Massachusetts, Estados Unidos. Desde 1992, él compagina la docencia universitaria con su actividad profesional en su clínica privada en Madrid, España. Es profesor titular de la universidad y dirige actualmente el máster en Psicología General Sanitaria de la Salud en la Universidad Camilo José Cela. Es autor de varios test psicométricos, libros científicos y de divulgación y artículos de investigación en revistas nacionales e internacionales. El día de hoy vamos a conversar acerca de la terapia de activación conductual en la depresión. Gracias, doctor Jorge. Muchas gracias, el honor es mío para empezar. Gracias, doctor. Muy bien. Activación conductual tiene un amplio apoyo científico. Hay una serie de investigaciones empíricas que demuestran la efectividad del modelo de activación conductual, ¿no? Sí. Hay una serie de comparaciones con la psicología, con la terapia cognitiva, incluso con la medicación, incluso, ¿no? ¿Nos podría detallar al respecto? Sí, es el caso que además en el acto que se va a celebrar aquí en el colegio, yo voy a comentar en parte en mi conferencia sobre esa efectividad. Ha dicho, hemos titulado la conferencia La validez de la activación conductual. Todo lo que ha comentado es cierto. Por un lado, es un procedimiento que es eficaz, o sea, ayuda realmente a las personas que tienen sintomatología depresiva a superar esta situación, pero además es costo efectiva. Quiere decir que cuando se compara con otros de los procedimientos que también son eficaces para ayudar a las personas en esta complicada tesitura que es estar deprimidos, resulta que con menos tiempo y por tanto con menos inversión económica conseguimos también muy buenos resultados. Y aquí viene también la otra parte que se comentaba al respecto de que qué pasa con la medicación. Parece que también hay una medicación antidepresiva a la que se puede recurrir durante mucho tiempo. Se planteó que un ideal para los consultantes sería la combinación de la medicación antidepresiva junto con una terapia psicológica. Hoy en día hemos visto por los ensayos clínicos y controlados, aleatorizados, que se han llevado a cabo, que sin medicación la activación conductual puede tener la misma utilidad, la misma eficacia que la medicación antidepresiva, con las ventajas de que la adherencia al tratamiento es mayor, hay menos recaídas que si se utiliza solo la medicación, porque lo que sucede con la medicación es que cuando se retira, pues las personas recaen en la situación depresiva. Eso no quiere decir, por supuesto, que no se pueda combinar durante un tiempo, pero esa idea tan establecida de que lo mejor, sobre todo para las depresiones severas, es la combinación, hoy en día está puesto en entredicho. Y parece que una buena terapia bien llevada por un buen profesional, bien formado en activación conductual, incluso con depresiones severas, va a conseguir buenos resultados. Y esto además, cuando se le pone al paciente delante, cuando se le da esa información, entonces suele elegir la terapia psicológica. Hay muchos de nuestros consultantes que son reacios a la toma de la medicación y es normal porque tiene efectos secundarios. Entonces saber que pueden también disponer de otros tratamientos, tener una información al respecto y estar avalada por por las publicaciones científicas, pues creo que es una ventaja para todos y tenemos que ofrecérselo, y afortunadamente ahora contamos con este tipo de procedimientos. Qué interesante, doctor. Un tratamiento de bajo costo, un tratamiento que va a ayudar mucho, sobre todo acá en la atención primaria. Hay muchos psicólogos clínicos
que requieren de entrenamientos, que requieren de aplicar algún tratamiento para estos casos de depresión. Depresiones leves y moderadas que se presentan en los primeros niveles de atención, ¿no? Además quería preguntarle, dado que en los centros de salud de atención primaria acá en el Perú hay una población que es desatendida, hay una población, hay alta demanda de atención, hay pocos psicólogos en los servicios, de tal manera que muchos de ellos no acceden a estos servicios, ¿no? Y quería saber si es posible que los psicólogos entrenados con esta metodología, claro, los psicólogos psicólogos clínicos que tienen, ya conocen todo este proceso terapéutico, pero entrenados de una manera breve, lo pueden trabajar de una manera grupal, dada que la población es tan amplia y muchas veces tienen que postergar semanas y semanas y meses. ¿Es posible ese formato grupal? Claro que sí. Hay aquí varias de las cosas que se han comentado que son muy relevantes, que son muy importantes y que afortunadamente podemos responder positivamente a ellas gracias al desarrollo de la activación conductual. Para empezar, habría que decir que en muchos centros de primaria, veo que aquí en el Perú pasa como también en España, nos sucede en muchas ocasiones, pues para empezar, esos síntomas depresivos a veces están un poco enmascarados con el tema de salud, ¿no? Y empiezan a abordarlos muchas veces médicos, que claro, no tienen el tiempo y la formación y tienen que recurrir incluso para esas depresiones leves o moderadas a la medicación. En cambio, un psicólogo que está en una atención primaria, que descarga de trabajo al médico para que el médico pueda ocuparse de los casos en los que hay una enfermedad física y debe tratarla, o sea que es un beneficio para el médico, pero es un beneficio para el consultante. Y efectivamente, aunque hay mucha carga verdad de asistencial, porque las situaciones depresivas, por desgracia, por nuestra sociedad, parece que las fomenta y entonces están pues muy expandidas. Esa sí que es una epidemia, ¿verdad? Y una pandemia. La OMS lleva diciéndolo mucho tiempo, que esa pandemia del siglo XXI, bueno, lo decía antes de que surgiese el COVID, ahora veríamos si sigue planteándolo, pero efectivamente es una terapia, la activación conductual, que es más sencilla de aprender, tiene menos técnicas que las complejas reestructuraciones cognitivas que existen para el tratamiento también de la depresión, y eso hace que muchos profesionales puedan ser entrenados rápidamente y con efectividad. Hay varios estudios que así lo muestran. No me detengo ahora en ello, pero vamos, no se puede encontrar la bibliografía. Es un tratamiento muy maleable, muy adaptable. Se puede ajustar a muchos formatos, a combinación, por ejemplo, con uno online, con uno físico, a darles materiales también a los propios consultantes para que los manejen y ellos vayan avanzando. Y, como se ha comentado también, en un formato grupal, en grupos pequeños de 4 o 5 personas, digamos con una sintomatología pareja y no muchas diferencias entre ellos. Efectivamente, el psicólogo puede atenderlos más rápidamente, puede evitar esas largas esperas muchas veces, ¿no? que se demore su tratamiento, que puede agravar el estado y afortunadamente es uno de los grandes, digamos, beneficios o capitales que tiene la activación conductual, su flexibilidad en la modalidad de aplicación y su rapidez comparado con otros tratamientos. Interesante, doctor. Entonces, la activación conductual, el modelo de la activación conductual debe entenderse cómo la persona se encuentra, la situación en la que se encuentra la persona, ¿no? Entonces, no tiene mucho en cuenta lo que pasa internamente, lo cognitivo, ¿no? ¿Nos puede explicar un poco este modelo contextual? Sí, digamos que no achaca, digamos, el problema, como pasaba hasta ahora, solamente a lo que se supone que sucede dentro de la persona, pues cambios neuroquímicos de su sistema nervioso central,
o bien a ideas, esquemas irracionales, ¿no?, que están distorsionando su manera de ver las cosas. Eso ha sido durante mucho tiempo la visión que hemos tenido sobre el problema depresivo. Sin embargo, la activación conductual considera, por un lado, más ajustado a... No dice que sea la verdad, claro, ¿no? ¿Quién puede decir? Los seres humanos tenemos muchas facetas, muchas dimensiones, ¿no? Entonces también en nuestros problemas psicológicos pues las tenemos, ¿no? Pero sí dice que quizás sea más práctico, útil y cabal centrarse en el contexto de la vida de esa persona, para no solo mirar o indagar dentro, siempre como dentro, sino cuáles son las circunstancias de la vida de esa persona y cómo está respondiendo ella a esas circunstancias. ¿No será ese un foco de intervención igualmente útil y eficaz, y que además viene de una larga tradición cognitivo-conductual que existía antes de un exceso en los desarrollos cognitivos? Pues por supuesto que sí. O sea, que no solamente parece más parsimonioso ese enfoque que siempre es algo propio de lo científico, la parsimonia, sino que es que además lo está demostrando con los resultados empíricos. Es verdad, la activación conductual, entonces, perdón por esta digresión quizá un poco demasiado extensa, la activación conductual es un modelo que, sin negar el papel de cosas internas, se enfoca sobre todo a la intervención sobre el contexto de la persona y quiere entender qué circunda a la persona y cómo está actuando, y a partir de ahí diseña las estrategias de intervención de una manera también útil, rápida o práctica, pragmática, si se quiere. Entonces, en el proceso de la evaluación, algo muy importante, ¿no? Los registros, los cuestionarios, la entrevista, pero algo muy importante, el análisis funcional, lo Claro. que acaba de decir usted. El usuario, el consultante, tiene que conocer qué está pasando con él, qué antecede. Claro, qué requiere una razón. explicación. Entonces, sobre el eso. análisis funcional va a ser muy importante, algo clave en esta técnica. Así es. La entrevista y los registros que se han mencionado tienen como fin llegar a componer ese análisis funcional. Son las herramientas que va a utilizar el psicólogo para poder valorar qué pasa en ese entorno que hemos dicho de la persona y cómo está él interactuando con ese entorno. Entonces lo que hace no es dar explicaciones del tipo tienes este tipo de distorsión o tienes estos déficits en la serotonina, sino lo que le viene a decir es: se produjeron estas circunstancias en tu vida, tú actuaste de esta manera, este tipo de respuesta es completamente lógica dada la situación en la que estabas, pero por desgracia te está llevando a un bucle en el que, por, digamos, no sufrir tanto, estás evitando circunstancias quizá un poco comprometidas al principio, pero que serían las que te volverían a ofrecer una vida con sentido. Que aunque nosotros utilicemos la palabra reforzadores, es a eso a lo que atañe, ¿no? En realidad lo que está queriendo decir es que tienes que volver a recuperar una vida en la que tus actividades vuelvan a hacer tu vida gratificante, vuelvan a hacer tu vida interesante. Y para eso necesitamos, claro, como es el comportamiento de la misma persona, necesitamos su implicación. En este caso no hay una pastilla que mágicamente le ponga en el estado adecuado, sino que él tiene que hacer cosas, ella tiene que hacer cosas. Y eso obliga a que comprenda la lógica del tratamiento. Y el análisis funcional, en realidad, es una manera de implicar, de hacer fácil la comprensión a la persona y de implicarle en la intervención, porque es él el que tiene que andar, nosotros no podemos recorrer el camino por él. Interesante. En ese camino, en ese algo valioso a la hora de realizar la programación de actividades, también es clave trabajar los valores, lo que acaba de decir usted, esa acción comprometida. Sí. Entonces, cuando trabajamos valores, recordamos de la terapia de aceptación y compromiso. Sí. En un principio, ACT ha servido de fuente para varias cosas de la activación conductual, pero en realidad es porque es todo un desarrollo que se ha dado en la terapia conductual. Ha habido una evolución, por eso hablamos de terapias de tercera generación o de tercera ola, entre las cuales se encuadra ACT,
se encuadra la activación conductual, pero también otras como la terapia dialéctica conductual, la terapia integral conductual de pareja, la psicoterapia analítica funcional, en fin, digamos que lo que les ha pasado a las dos, tanto la activación conductual como es que han estado en una corriente muy poderosa de cambio psicológico que ha vuelto a darle importancia a los valores de las personas, porque de alguna manera eso desmedicaliza o desbiologiza los problemas de las personas. Nosotros entendemos la depresión como un problema existencial, en realidad como un conflicto en la vida de la persona, no una enfermedad. Es verdad que la prolongación en ese estado hace que haya cambios biológicos, pero digamos la razón por la que uno ha empezado a estar en esa situación es biográfica. Es un cambio vital, son pérdidas, situaciones de cambio vital, no una enfermedad que le ha entrado. Y eso hace que ahí cobra sentido, ahí encajan las piezas con decir, bueno, pues entonces, si he tenido esas pérdidas, ¿eso quiere decir que mi vida ya no tiene sentido? Seguramente sí puedo volver a dárselo, cambiando perspectivas y cambiando mi manera de interactuar con el mundo. Como eso es común también a otras terapias, pues también nos recuerda a ACT, efectivamente, a la terapia de aceptación y compromiso. La aceptación y compromiso. Muy bien. Bien, tenemos un tiempo muy corto, de verdad que es interesante poder hablar con usted. Entonces, como conclusión, es un tratamiento que tiene técnicas sencillas, pero va a ser muy importante que el psicólogo tenga algunas competencias, algunas destrezas para trabajar, ¿no? Sí. Además, un enfoque menos patologizante, desde luego, ¿no? Sí. Un enfoque, ya usted muy bien lo ha dicho, muchos resultados sin medicamentos también, ¿no? Entonces, es importante que también este enfoque nos ayuda a dar una mirada más humana, Yo así lo creo, desde luego. Una mirada diferente, ¿no?, de las personas que están sufriendo este problema de depresión. Finalmente, ¿cuáles son sus palabras? No se podía decir mejor, quiero decir, respecto a que, por un lado, las técnicas son sencillas, la lógica del tratamiento también lo es, pero sin unas buenas competencias terapéuticas, sin una buena destreza, un buen entrenamiento, eso que parece sencillo se hace muy complicado. Es un arte, diría yo, hay una ciencia detrás, pero es un arte que, aunque yo sepa que la persona tiene que ir hacia allí, la pueda llevar, la pueda acompañar en ese sentido, la pueda motivar, la pueda estimular y validar según va avanzando en esa dirección. Eso, primero que se ha dicho, es bien importante, y estoy totalmente de acuerdo en que es una terapia de amplio espectro, en el sentido que comprende a la persona, humaniza sin duda alguna la situación, no lo considera como alguien incapaz de responder, enfermo, desequilibrado, desajustado, todo lo contrario, sin que eso quiera decir, por supuesto, que no piense que su situación sea difícil, que sufre, pero decir que alguien no tiene una enfermedad no quiere decir que le restemos importancia a su estado, y por supuesto no quiere decir que no entendamos su sufrimiento, si acaso todo lo contrario, diría yo, ¿no? Es por eso que yo abogo porque se aprenda este procedimiento, que intento formar a los psicólogos en esta perspectiva. Comprendo que eso es un cambio a veces de chip respecto a cómo enfocar la intervención, pero estoy comprometido con ello y espero, con la colaboración también del Colegio de Psicólogos de Perú, seguir ayudando en esta tarea. Muchas gracias, doctor, muy amable. Esperamos tenerlo pronto en Perú, claro que sí, entrenando a los miles de psicólogos claro que están en muy todos bien. los niveles de atención. Muchas gracias a todos. Ha sido un gusto poder tocar este tema en Diálogo Psicológico. Nos estamos viendo la próxima semana.